27 de mayo del 2015, hora 8:00 Caracas. Venezuela Infórmate, Venezuela Unida COS y los venezolanos proponen. Se honran con la presencia del doctor Juan Carlos Sosa Purúa. Él es abogado del UCAP, posgrado cum laude en Harvard, experto y editor de la revista Energizando Ideas del Grupo Petróleos YP. Sosa Purúa es profesor en las principales universidades del país. Fue miembro de la Junta Directiva del Grupo Santa Lucía, director de la Fundación Arturo Uslar Pietri y presidente del Museo de Arte Colonial de Caracas, Quintanauco. Él encabezó el equipo de juristas que realizó la primera demanda por crímenes de lesa humanidad a un presidente en ejercicio en la Corte Penal Internacional en La Haya en el 2004 contra Hugo Chávez. Además, Juan Carlos es también autor de la novela Cicatriz del año 2008 y recientemente publicó La muerte tiene muchos rostros, una novela que refleja gran parte de nuestra realidad política. También Juan Carlos Sosa Purúa es fundador del movimiento Fénix por la dignidad y libertad de Venezuela y viene realizando una serie de encuentros y foros en Venezuela buscando el despertar del país y el renacimiento de la nación. Sin más preámbulos, el canal Venezuela Infórmate le da la bienvenida al doctor Juan Carlos Sosa Purúa. La salida del laberinto. Adelante, doctor. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero primero que nada agradecer la muy amable invitación que me han hecho. Es un placer estar con ustedes esta noche conversando sobre los temas del país, invitando a una reflexión entre todos los que estamos participando en el programa. Yo creo que son momentos bien importantes los que estamos atravesando en Venezuela. Se están presentando situaciones decisivas, diría yo, para nuestro destino. Las cosas que hagamos, bien o mal, pueden tener una particular trascendencia. Entonces yo creo que es fundamental que aprendamos de los 16 años que hemos sufrido con este régimen terrible que ha secuestrado al país y busquemos la forma de evitar errores, ¿no? Yo quiero ser muy enfático en el hecho de que nosotros estamos muy claros de que el país tiene que unirse, de que tenemos que transformarnos en una fuerza nacional importante, capaz realmente de tener una posibilidad real de cambiar la historia, pero para eso tenemos que recuperar la coherencia en Venezuela, tenemos que llevar a cabo una lucha que no tenga fisuras en los términos, que básicamente hacen la diferencia entre una política exitosa y una política fracasada, entre países que han logrado darle un vuelco a su destino y otros que simplemente fracasan en el intento. Y una de las razones por las cuales fracasan es precisamente porque desprecian la importancia de la coherencia, la importancia de darle lógica y un sentido ético a la lucha que se lleva a cabo. Quizá uno de los principales errores que ha cometido Venezuela en estos años ha sido pensar que la política es simplemente pragmatismo absoluto y aprovechar las coyunturas, ¿no? Beneficiarse de las coyunturas. Y precisamente por tener esa actitud se ha ido perdiendo el país en el camino, se ha ido evaporando el país, porque buscando ese pragmatismo político, en la lucha que se ha llevado a cabo, se han dado prioridad a una serie de acciones que son totalmente subalternas al drama que nos ocupa. Porque si nosotros partimos de la base que Venezuela está secuestrada por quizás una de las peores organizaciones criminales que existe hoy en día en el planeta, porque es una organización criminal que básicamente está constituida por dos variantes que son, por dos características, por dos rasgos que son muy importantes de tomar en cuenta. El primero de ellos es el ideológico.
Es una organización criminal que abraza una ideología criminal, una ideología que se ha aplicado en todo el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, y que ha demostrado que lo único que logra es la miseria más profunda a la que se puede llegar en la vida, ¿no? La miseria humana más profunda. Es una ideología fracasada, una ideología que ha debido haberse enterrado con la caída del muro de Berlín, pero sin embargo no fue así. Entonces esto es una organización criminal que quiere implementar en Venezuela el comunismo, y el comunismo en su peor expresión. Claro, el comunismo no tiene buenas expresiones, pero digamos, en este caso es el peor de los comunismos, porque es el comunismo que no le da la más mínima libertad al ser humano. Es decir, el comunismo que avisa totalmente al ser humano. Y desde el punto de vista de la gente que integra esta organización criminal y de la forma como se financia, se sabe claramente que quienes la integran son terroristas que están financiados por el narcotráfico internacional, por la gente que conforma los carteles de la droga. Esos son financistas de esta organización criminal. Y esa organización es la que secuestró a Venezuela. Tan simple como es. Y esto no tiene discusión, es decir, esto no tiene ningún tipo de debate. Esto es así. Es una organización criminal financiada por el narcotráfico internacional y el terrorismo, imbuida de la peor ideología que se puede tener en la vida, secuestró a Venezuela. Durante estos 16 años, la clase pensante, entre comillas, de Venezuela, y la clase dirigente de Venezuela, en todas y cada una de las facetas de la sociedad, la faceta política, académica, empresarial, gremial, social, etcétera, etcétera, mediática, por supuesto, no ha querido confrontar esta realidad, no ha querido entender esta realidad. Y en cambio, han buscado cómo implementar en Venezuela un teatro de ficción, un cuento chino. Y en ese teatro de ficción se interpreta una obra que se llama Democracia. Y los actores de esa obra de teatro, en el desarrollo de ese guión, implementan una serie de convencionalismos en esa democracia que sirven simplemente para nutrirlos a ellos en sus universos particulares pequeños y para nutrir al sistema que nos secuestra, porque básicamente le dan un traje potable, le dan una cara bonita y un traje potable. Lo hacen ver ante el mundo mucho más leve, mucho menos peligroso, mucho menos trágico de lo que realmente es. Entonces, durante estos años, la clase política del país le ha dicho a Venezuela que hemos ido avanzando, que se han ido conquistando espacios para la lucha, que hemos evolucionado en la lucha porque se han conquistado espacios, se han conquistado alcaldías, se han conquistado gobernaciones, se han conquistado puestos en la Asamblea Nacional, y eso, según ellos, es un avance. Ahora bien, Venezuela, en esos mismos 16 años en donde supuestamente esos espacios se han conquistado, se ha transformado en el país con la inflación más alta del planeta, con la tasa de criminalidad entre las más altas del planeta también, la tasa de asesinatos per cápita más alta del mundo, un Bolívar que ya simplemente es nada, es arena, es agua que se disuelve en la mano, un nivel de desempleo que alcanza niveles catastróficos, porque la gente que está empleada casi toda es en el sector público, o sea, tiene que rendirle cuentas a este régimen, muy pocas empresas privadas que todavía subsisten, y el resto es economía informal. O sea, nos hemos transformado en un país de boboneros, de bachaqueros. La infraestructura del país está totalmente destruida. En las guerras a veces la infraestructura no sufre tanto como lo que ha sufrido la infraestructura en Venezuela, donde hay estados que pasan días sin luz y sin agua, las carreteras destruidas, las autopistas vueltas leña, las ciudades llenas de basura,
el cinturón de miseria creciendo y creciendo y creciendo. Un régimen total y absolutamente amoral, donde se han robado más de 1 millón de millones de dólares. Han entregado la soberanía del país. Toda la infraestructura del Estado, toda la estructura del Estado está dominada y controlada por un país que no es Venezuela. Tenemos a células islámicas en nuestro territorio nacional. Hemos entregado las reservas del petróleo y de energía y de bauxita y de hierro y aluminio y de oro y etcétera. La hemos hipotecado por generaciones. Hemos entregado el Esequibo. Entonces, la gran pregunta es: ¿esos espacios han servido para evitar cualquiera de estas cosas que yo estoy diciendo? Más bien, estas cosas se han profundizado con el tiempo. Nos hemos transformado de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes. Todos los días las familias se desintegran en Venezuela porque los jóvenes que se gradúan ya no piensan en Venezuela, piensan en su vida en otros países. Toda la materia gris de Venezuela se está yendo. Ok, ya, listo. Toda la materia gris de Venezuela se está yendo de nuestra tierra. Nos estamos quedando sin materia gris. Entonces, ante esa realidad terrible que yo estoy describiendo, y que hace falta describir, porque todo en el escenario nacional invita a pensar que estas cosas no se tienen claras, no se está entendiendo el problema, entonces seguimos cometiendo los mismos errores, planteando los mismos esquemas de solución. Las mismas personas, además, que han tomado las decisiones que han llevado al país a la situación en que se encuentra, siguen teniendo la batuta de la lucha política y mucha gente sigue respaldándolos. Entonces, tenemos las cárceles llenas de presos políticos, jóvenes en esas cárceles pudriéndose sin juicio, personas precisamente como Ceballos o como Vasco da Costa, etcétera, en cárceles comunes, que son campos de concentración, con el nombre, además, ni más ni menos, de 26 de julio, celebrando la invasión ¿cómo se llama? La Moncada, el golpe de la Moncada, el cuartel de la Moncada de Fidel Castro, lo que hizo que Fidel Castro entrara en el escenario público. Así se llama ese campo de concentración comunista, en donde han encerrado a Ceballos y a Vasco da Costa, y donde van a ir cada vez más personas emblemáticas del país que sean molestas para el régimen. Entonces, ante eso, la única propuesta política que hay en este momento en el escenario es ir a unas elecciones parlamentarias con un CNE que se sabe que está podrido hasta la médula, controlado por este sistema criminal completamente. Ellos no van a soltar las riendas de ese aparato ni por 1 milímetro de segundo, porque es precisamente lo que más les permite a ellos sostener el poder en el tiempo. Porque precisamente para eso, además, se reformó inconstitucionalmente la Constitución para establecer la reelección indefinida, para garantizar el control del poder central, que es lo único que controla Venezuela, el poder central, porque todo lo demás es paja. Alcaldías y gobernaciones dependen del poder central para poder subsistir, no tienen forma de subsistir por sí mismas. Y eso de la descentralización de Venezuela no existe, y más ahora que todo ese aparato productivo nacional está destruido. Entonces las alcaldías y gobernaciones y las diputaciones dependen del poder central. Entonces aquí nos tenemos que concentrar en el poder central, y ese poder central no se va a soltar, no lo van a soltar, y precisamente para eso tienen al CNE. Entonces, bueno, hacen su cuento pues de los espacios, y vamos otra vez en ese cuento chino, a ir a unas parlamentarias. ¿A qué? A tener unos puestos en un parlamento que sirve para qué, exactamente, quisiera saber yo, en un país donde el Tribunal Supremo de Justicia está integrado por jueces que pública y notoriamente dijeron: a Chávez no se va, somos comunistas, somos marxistas, y aquí gobierna el poder central. Así mismo le dijo al presidente del Tribunal Supremo hace unos años, que la revolución primero,
Y ese es el Tribunal Supremo de Justicia. Y la Fiscalía ni se diga, y la Contraloría ni se diga, y la Procuraduría ni se diga. ¿Qué van a hacer en los esos parlamentarios? ¿Qué van a hacer? Entonces la gran pregunta es, bueno, vamos a meternos en el mundo de la fantasía, y vamos a pensar que controlan la mayoría del Parlamento, cosa que ni en la mayor de la fantasía uno se lo puede imaginar, tomando en cuenta lo que he dicho que representa este sistema. Ni en el mundo de la mayor fantasía eso puede existir, pero bueno, vamos a pensar que existe. Entonces sacan las leyes y dicen, bueno, vamos a cambiar la Fiscalía, vamos a cambiar la Contraloría, vamos a cambiar los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a cambiar el presidente de la Asamblea Nacional, vamos a poner por la gente de la oposición ahí. Y el régimen democráticamente va a permitir que eso pase. Eso, nadie que tenga menos de la media de la inteligencia que se requiere para tener más o menos inteligencia en la vida puede pensar que eso es posible. Entonces, obviamente el régimen por las buenas no lo va a hacer. Entonces tiene que ser por las malas. Entonces, en ese escenario, yo quisiera saber si en ese escenario estamos distintos al escenario en que nos encontramos en este momento, donde el régimen ha entregado todo, la soberanía, ha hecho todas las cosas que ha hecho con Venezuela, se ha robado unas elecciones presidenciales públicas y notoriamente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando uno analiza las cosas de esta manera, se da cuenta que las parlamentarias no son más que una pérdida de tiempo. Seguir dándole tiempo a algo que no se le puede dar tiempo, porque cada día que pasa es un día de mayor destrucción para el país. Entonces, ese cuento chino nadie se lo puede creer, a menos que esté metido en esa macolla, pues, en ese mundo de clientelismo, en donde efectivamente los partidos políticos siguen recibiendo su financiamiento para las campañas, y los que salen electos, bueno, tienen sus carros, sus choferes, su inmunidad, su comodidad, pues su posibilidad de viajar y hacer su mercado en Aruba, etcétera, etcétera, y ellos están tranquilos ahí, pues, dándole tiempo, diciendo que el tiempo de Dios es perfecto, y esperando que el tiempo puede pasar los años que sea, porque ellos están tranquilos ahí. Entonces el país cayendo también en ese cuento chino, eso no tiene perdón del cielo, a estas alturas del juego. Entonces yo lo que creo que es importante que comencemos entonces a reflexionar seriamente sobre estas cosas. Nos empecemos a tomar el país en serio, de verdad. Porque nos estamos jugando la vida, esto no es un chiste, nos estamos jugando la vida. La vida nos la estamos jugando en esto. Entonces ya basta de chistecitos, de jueguitos, de frivolidades, de levedades, el chistecito del tipo en el programa de radio, el otro necio que sale hablando pistoladas también en su programa y en su cosa, y todo el mundo riéndose, jajaja, vamos todos con la camisita blanca. ¿Qué es eso a estas alturas del juego? Es un chiste. Entonces, si van a hacer una convocatoria, que la convocatoria sea por la libertad de Venezuela, de una vez por todas, y hablar las cosas como debe ser, con coherencia. Nosotros no podemos pedirle nada a unos narcotiranos que están usurpando el poder. ¿Cómo se le va a pedir a una narcotiranía que sea democrática? ¿Cómo se le va a pedir a una narcotiranía que fije una fecha para unas elecciones? ¿Qué es eso? ¿Para unas elecciones de qué? Seguir con una democracia de mentira. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo es ese, por Dios? ¿Qué tipo de planteamiento es ese para un país que se está destruyendo todos los días como este? No, vale, es una falta de seriedad, es un insulto a la inteligencia de cualquiera que se respete a sí mismo, vale. Entonces no puede ser. No puede ser. Entonces, evidentemente hay una inmensa solidaridad con los presos políticos, con sus familiares y con el dolor que eso implica y representa. Pero seamos serios, de verdad, caramba, es hora de ser serios. Vamos a pedir la liberación de los presos políticos, por supuesto que sí. Vamos a pedir que acabe la persecución, por supuesto que sí. Pero no se lo vamos a pedir que lo está haciendo, no se lo vamos a pedir que está metiendo a los inocentes en la cárcel, ni al que está persiguiendo y matando a los muchachos. Ese no es el que se lo vamos a pedir. Lo que le vamos a pedir al país que se una y se transforme en una fuerza para expulsar a esos delincuentes del poder de una vez por todas, asumiendo nuestra legítima defensa y nuestro derecho natural a hacerlo,
¿Por qué hace prohibido hacer una cosa así? Si nos están matando, si nos están acabando el destino, si ya se sabe que se robaron todo el tesoro nacional y que no respetan nada, no respetan los poderes públicos, no respetan la vida, no respetan nada, representan todos los antivalores que se pueden representar. Hemos salido en las primeras planas de todos los periódicos importantes del mundo como un narcoestado, un estado forajido, un país que fue la cuna de la libertad, un país que fue ejemplo para el planeta, que llegó a tener la economía sostenida más importante del planeta, la moneda más dura, la posibilidad de hacer empresas privadas por todos lados, la posibilidad de generar riqueza, un país maravilloso. Hoy en día los titulares de todos los periódicos como un narcoestado forajido, dirigido por mafiosos, y nosotros vamos a seguir pidiéndole cosas a ellos, como si fueran, ¿qué nos van a dar a ellos que nosotros necesitemos? Entonces ese es el punto. Pues estas cosas hay que tomárselas una vez por todas con seriedad, con profundidad. Sí, hay que decir las cosas así. Y si uno cae antipático, pues caerá antipático, porque todo lo que estamos viendo no es simpático. Y no es para estar alegre, y para estar con un chistecito y para estar dándose la popular. No es el momento de eso. Es el momento de la seriedad, es el momento de la profundidad, es el momento de la responsabilidad, es el momento del profesionalismo, es el momento del verdadero liderazgo. Liderazgo para salvar el país, para recuperar la patria. Y no para seguir con las marchitas y las estupideces de siempre. Tenemos 16 años en eso, exponiendo a los muchachos que los maten de manera estúpida, innecesaria, absurda. Las cosas se tienen que planificar con estrategia, con organización, con inteligencia, no a lo loco. En una situación tan delicada y tan grave que estamos viviendo en este país. ¿Qué es eso? Nos estamos dando la vida con un régimen y vamos así con esta necedad. Entonces, bueno, básicamente ese es el punto. Yo creo que es importantísimo que de verdad reflexionemos sobre estas cosas muy en serio, porque ya está cansona la cosa. Otra vez metiendo al país en un carnaval electoral. No estamos para eso. No estamos para eso. Mientras ya lo están asesinando un venezolano, o lo están secuestrando, o alguien se está quedando sin trabajo, o alguien está perdiendo un familiar porque se va del país. No puede ser. Ya no podemos seguir en esto. Entonces, la gran invitación efectivamente es que nos unamos, de verdad, reflexionemos en profundidad de esto, que si todos lo sabemos. Entonces lo que tenemos que ser es ya intolerantes con lo que sabemos que no funciona, porque seguir perdiendo el tiempo, seguir viviendo un mundo de ficción absurdo y perdiendo la gran oportunidad de reestructurar este país de verdad por sus raíces y empezar a aprovechar las oportunidades que el destino nos ha dado y que el mundo nos ofrece. No podemos seguir en esto. El domingo pasado que la muda esta del Carrizo hizo sus elecciones primarias, ya el país le dijo en su cara que ya no quería esa vía, pero ellos insisten. Entonces están ahora buscando cómo darle la vuelta y generando estrategias para ver cómo hace que Venezuela empiece a creer otra vez en esa guachafita, las elecciones y la cosa. Y como los buenos estafadores vendiendo ilusiones imposibles, esperanzando a la gente de una manera criminal, diría yo, porque ofrecen que van a lograr todo lo que se puede lograr en la asamblea. Y entonces la gente se ilusiona, porque claro, todos queremos creer que eso es posible. Pero eso no va a ser posible. ¿Y qué logra? Más desmoralización, más depresión, más desilusión, más decepción. No, vale, no puede ser.
Entonces la gente tiene que entender que ese no es el juego del país. Si ellos quieren seguir en su guachafita, quieren seguir en su pérdida de tiempo, lo van a seguir haciendo, porque ese es de eso viven, pues. Ellos no van a cambiar eso. Pero la sociedad tiene que demostrar otra posición y hacer que, bueno, la gente que está en esa guachafita, los que todavía tengan un poco de decencia y dignidad, bueno, se vengan para este lado, pues. Y empecemos a buscar una solución real al problema y no la repetición de lo mismo que nos ha traído a esta situación. Ok, entonces bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes y bueno, contestar las preguntas que tengan y las reflexiones que hagan. Cambio y gracias. Muy buenas noches, doctor Sosa Spurua. Por aquí le habla Resistencia. Bienvenido a su casa. Con respecto a las preguntas, nos gustaría saber de qué manera quisiera que se le hicieran, de una en una o en grupos. Usted dirá. Cambio. Bueno, podemos responder preguntas de 3 en 3. Hacemos bloque de 3 preguntas, respondo y hacemos otras 3 y así vamos. Cambio. Muy bien, perfecto. Gracias, doctor. Se le recuerda a todos los usuarios, al momento de formular su pregunta, que sean lo más breve posible y recuerden finalizar con la palabra cambio, por favor, para dar oportunidad a otros usuarios. También se van a aceptar preguntas a través de la red de Twitter, Facebook o contactos directos que tengan los moderadores por acá. Se va a proceder para abrir el canal. Comienza Mayeli con su primera pregunta. Adelante, cambio. Muy buenas noches a todos los usuarios que están en el canal. Bienvenido, doctor Juan Carlos Sousa. Para nosotros de verdad que es un gran placer tenerlo acá. Mi pregunta es la siguiente. Si la salida no es electoral, tendrá que ser enfocada a través de una salida forzada del régimen por el poder del pueblo y su protesta en la calle, lo que podría ser interpretado a nivel internacional como un golpe de Estado, pudiendo restarle legitimidad al gobierno sucesor. Mi pregunta, ¿cuál según usted serían las acciones que se deberían tomar para que el futuro gobierno de los venezolanos no caiga en rechazo en la comunidad internacional? Cambio. ¿Alguno de los usuarios desea formular alguna pregunta? Cambio. Buenas noches, Canal Venezuela Infórmate, por aquí Contacto Fiel. Buenas noches, doctor Juan Carlos Sosa Spurua. Bueno, por todo lo que estamos hablando y ya muchos, no soy político, no conozco mucho en esta rama, pero estoy en esta pelea porque soy un empresario sin empresa y por eso estoy en esto. Estamos en un momento atípico. Y un momento atípico políticamente, donde esto es un desastre. Y cuando hay un desastre, tanto natural como sea, en este orden político, tenemos que tomar una acción, una contingencia. Tengo ya desde el mes de febrero pasado peleando, soy un hombre casi de 60 años, y peleo en la calle, somos gente de calle, pero no es nada de que nosotros somos un asesino, sino gente de que somos calle. Yo apoyé y apoyo y sigo y lo voy a hacer esta semana la guarimba, porque ya estamos viviendo un tiempo atípico, ya usted nos lo explicó y muchas personas me lo han explicado, y sabemos que no podemos tomar una acción política normal para volver a tomar la normalidad del país. Y la pregunta mía va adornada con la misma de... perdón, me caí, disculpe. Mi pregunta es la misma de la señora Mayeli ahorita que preguntó, y también yo voy a seguir en esto, porque de parte no voy a extenderme mucho en la pregunta de lo que yo participé el año pasado para combatir lo que llaman los colectivos que nos estaban atacando, y usted sabe que son malandros, guardias y policías nacionales atacándonos y teníamos que defendernos.
Y bueno, aplicamos también una contingencia ese tiempo, aunque no estábamos de acuerdo, pero teníamos que hacerlo, así como usted dice, que por la normalidad, por ya con votos, ya sabemos que el CN, hasta yo lo tengo en mi Twitter, el CN no está podrido y lo sabemos. Ahora mi pregunta es ayúdame en algo, doctor, ayúdame en algo. Yo estoy desesperado, yo estoy viviendo tiempos bastante difíciles. Por cierto, mi vecino lo mataron anoche, un muchacho que estudiaba en el día y en la noche salía con su carrito a hacer unas carreritas y anoche no lo mataron, un vecino. Yo sufrí, también en mi familia sufrimos una extorsión, sufrimos un secuestro y bueno, ya usted sabe cuál es la posición que ya una persona que lo ha vivido, porque muchas personas que están en el canal no lo han vivido. Y yo decía, nunca me va a llegar. Mire, ya lo estoy viviendo y me está llegando desde el año pasado. Entonces, ayúdame a tomar una buena decisión para salir de este régimen. Cambio. Buenas noches, Venezuela Informa, aquí Lisa Lane saludando la sala y presentándose. Buenas noches, saludos a todos. Cambio. Buenas noches, doctor. Una de las preguntas es, yo por lo menos estoy claro que sabemos que esto aquí, igual independientemente hay personas que creen que con votos, pero una de las preguntas es, ¿cómo hago yo para hacer que esas personas entiendan que con votos no es la solución como ellos lo ven? Entonces me gustaría más o menos saber, para cuando me tenga que reunir con ellos, explicarles todo con calma, para ver si por lo menos ponen los pies sobre la tierra. Yo ya les he explicado de que el CNE está podrido, de que todos los poderes están atados a esta narcodictadura, pero ellos no entienden. Y se los he explicado de mil formas que la MUDA y todos estos partidos políticos lo que hacen cada vez es atornillar más a la narcodictadura. Cambio. Hola, aquí Cassandra. Sé que eran 3 preguntas, pero aprovechando que más o menos se tratan de las mismas, tengo varios planteamientos. Uno, es cómo poder hacer llegar este mensaje sobre la corrupción del CNE y como, creo que tenemos que estar claros en dónde está la sociedad civil. Lo que yo leo, nosotros leemos, hablo en representación de Resistencia en Bolívar, es que la sociedad civil está aferrada al voto por una tradición democrática histórica. ¿Y qué herramientas tenemos para poder llegar a la sociedad civil, para poder denunciar claramente lo que está pasando? Que hay mucha resistencia, no de la nuestra, resistencia psicológica, a poder desidealizar a la MUD como alternativa. ¿Qué herramientas contamos? ¿Qué podemos hacer? Y otra cosa es como... Perdón, me caí, no sé hasta dónde me escucharon. Pero sí, que en ese sentido, ¿de qué herramientas contamos para poder llegar a la sociedad civil? Porque, como les decía, la tradición democrática de este país es muy fuerte. La gente sigue aferrada a la opción del voto, peor es nada, cualquier cosa que vaya, entre muchas comillas, contra el régimen es bienvenida, y todavía las personas lamentablemente no entienden que la MUD es el régimen. ¿Qué herramientas contamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Será que este es el momento de que la resistencia asuma una postura más pública, como alternativa política para la sociedad civil? Digamos, uno de los planteamientos que tiene Resistencia a un Bolívar es ¿dónde está la sociedad civil? Porque nosotros podemos estar muy claros, las 35 personas que estamos aquí, pero la sociedad civil está en otro lugar. Entonces hay que pensar estratégicamente cómo se le llega a esta masa, cómo podemos hacer en esta lucha desigual. ¿Qué estrategia nos sugiere usted, doctor? Cambio. Bueno, se procederá a cerrar el canal para que el doctor Aspurua pueda contestar las preguntas. Alfredo, por favor, cambio. Sí, el canal ya está cerrado. Doctor, puede proceder con las respuestas. Adelante, cambio. Con respecto a la primera pregunta del golpe de Estado, lo primero que hay que hacer es partir de la premisa
que en este momento hay un golpe de Estado activo. Es decir, el régimen dio un golpe de Estado y lo dio mucho antes de que se rodaran las elecciones presidenciales. Bueno, pero partamos de la base del 2013 nada más. Las pruebas del fraude salen por todos lados. O sea, demostrar que hubo fraude, si efectivamente existe la voluntad de hacerlo, se puede hacer. Entonces, es muy fácil demostrar el robo de las elecciones presidenciales de 2013. Eso ya legitima completamente, no solamente por el ejercicio criminal que ha hecho el poder, sino por el origen del mandato. Esto es un régimen ilegítimo. Y eso, la tranquilidad de lo personal que yo tengo, que eso se puede mostrar sin ninguna duda, a través de las pruebas que existen del fraude que se cometió, que la MUD no ha querido llevar más lejos, la MUD ha silenciado. Pues esas pruebas están allí. Y entonces, en el régimen transitorio que suceda el gobierno transitorio que se suceda tendrá la obligación de sacar esas pruebas y llevarlas por el mundo entero, para que quede muy claro que se está restituyendo el orden constitucional, que lo que está pasando no es un golpe de Estado, sino la restitución de un orden constitucional que está vulnerado. Y eso es muy importante que se entienda. En un primer momento, obviamente, habrán resistencias, pero esas resistencias se van aminorando en la medida en que ese gobierno transitorio gobierne bien y con legitimidad. Y esa tendrá que ser la responsabilidad de ese gobierno de transición. Hacer las cosas bien para que primero el país sienta confianza. Los venezolanos sientan una confianza prácticamente inmediata, y eso hay formas de hacerlo. Medidas estructurales, además, que muy rápidamente recuperen al país, la economía del país, la situación social del país, se recupere lo más rápidamente posible. Y, por supuesto, generar confianza a nivel internacional. Hay que hacer todo un trabajo de diplomacia y de información para que el mundo también recupere la confianza en Venezuela. La principal responsabilidad que tendrá que tener este gobierno es de recuperar el buen nombre del país. Entonces, una de las principales obligaciones que tendrá ese gobierno será de restablecer la confianza en Venezuela, el buen nombre del país. Y para eso habrá que hacer todo un trabajo diplomático para lograrlo. Ese trabajo diplomático evidentemente tendrá que contar con profesionales de primera línea que habrá que invitar a formar parte de esa responsabilidad, para que vayan a los principales países del mundo a recuperar el nombre de Venezuela. Y por supuesto abrir las puertas del país para que el mundo entero venga a Venezuela nuevamente. Venga a Venezuela a contribuir al proceso precisamente de recuperación nacional, a generar riqueza en Venezuela para los venezolanos, empleo para los venezolanos, posibilidades para los venezolanos. Pero por supuesto que evidentemente va a ser un proceso complejo, muy difícil en un primer momento, porque como buen gobierno de transición tiene que establecer un puente entre este hecatombe, este apocalipsis que tenemos actualmente y la democracia que aspiramos tener. Pero en el intermedio, es decir, en el puente, se tiene que ser un gobierno que tiene que, para empezar, expulsar a todos los invasores que tenemos en este momento en el país. Hay que expulsar a los cubanos que están en este momento controlando toda la estructura del Estado. Hay que expulsar a los narcotraficantes. Hay que limpiar el territorio nacional de esa mafia. Y eso es complejo. Hay que desarticular a los colectivos armados por el régimen que están en este momento esparcidos por todo el territorio nacional. Y entonces en ese sentido el gobierno tiene que tomar medidas muy fuertes. Y ese tendrá que ser el brazo militar del gobierno, el que se encargue de eso, porque eso es un trabajo militar, esencialmente militar. Pero el gobierno va a ser un gobierno civil, en el sentido de que son civiles los que tienen que llevar a cabo las políticas públicas de recuperación nacional.
en todas las áreas necesarias para generar salud al país, para generar poder al país, para generar fuerza en el país, para generar energía, confianza en el país. Pero yo tengo una gran confianza en ese sentido, un gran optimismo, porque sé que Venezuela tiene una capacidad de recuperación muy rápida, si se adoptan unas medidas serias y firmes en el aspecto de las políticas públicas. A la vuelta de la esquina Venezuela se puede recuperar muy rápidamente y transformarse en un país emergente de primera línea. En la envidia de Latinoamérica otra vez podemos ser, muy rápidamente, con políticas públicas muy firmes que no requieren de inventar la rueda ni el agua tibia. Simplemente requieren de manos firmes, decisiva y capacidad profesional. Y talento venezolano hay de sobra. Habrá que invitar a los venezolanos más talentosos, más competentes, para que se encarguen de ejecutar esas políticas públicas en todas las áreas necesarias. Y eso también va a generar confianza y le va a dar legitimidad a ese gobierno. Porque en la medida en que los mejores venezolanos, en cuanto a capacidades profesionales, se vinculen a la ejecución de esas políticas públicas, muy rápidamente la confianza se va a generar. Por supuesto tiene que haber todo un aparato de comunicaciones que esté conectado directamente con el país, con la sociedad venezolana, informando las cosas que se están haciendo y por qué se están haciendo, educando al país en ese sentido. Y eso va a recuperar muy rápidamente la moral del venezolano también, porque en este momento estamos básicamente viviendo un apocalipsis, estamos en el régimen de las tinieblas, en las sombras. Entonces lo peor del ser humano es lo que se ha despertado, la parte negativa del venezolano, pero con un liderazgo distinto, un liderazgo virtuoso, un liderazgo que haga las cosas correctamente, eso empieza a permear muy rápidamente hacia abajo y va inspirando a todo un país. Y entonces la gente comienza a comportarse civilizadamente otra vez y comportarse bien, porque las influencias, los valores, los mensajes que recibe comienzan a ser distintos. Y entonces así es como se recupera la cultura del venezolano nuevamente. Y se le dan unos mensajes que afirmen los valores de la vida, los buenos valores humanos, y no los antivalores. Entonces, ese es un proceso que perfectamente bien se puede llevar a cabo en un gobierno de transición. Y eso se va a generar evidentemente del mismo proceso. Los líderes que conduzcan esos procesos tendrán que ser personas que tengan legitimidad, evidentemente. Porque es que si no la tienen, tampoco van a poder hacer las cosas que se tienen que hacer. Entonces, del país habrá que sacar a esas personas. Y venezolanos que estén en otras partes del mundo que estén dispuestos a regresar a Venezuela e insertarse en ese proceso. Pero hay que ser muy optimista en ese sentido y comenzar desde ya a ir ubicando quiénes podrían ser esas personas y darles entonces vocería, que el país los conozca, que el país de alguna forma tenga acceso a sus ideas, a sus conocimientos, a sus personas, para que eso se vaya formando desde ya. En cuanto a las otras preguntas de la influencia, cómo se puede convencer a la gente, cómo se les puede sacar del hechizo electoral, etcétera, bueno, es básicamente un trabajo de información y de sembrar conciencia, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer por nuestros caminos, pues, si se quiere de alguna forma, utilizando los medios que tengamos al alcance, las entrevistas que consigamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera, todo lo que hay en redes sociales que hoy en día tienen una capacidad de penetración y una influencia muy grande en la opinión pública y en el debate de las ideas. Organizar foros, organizar conferencias, organizar encuentros en plazas públicas, en universidades, hablar con los estudiantes, con la juventud, todo eso se está haciendo, pero se está haciendo de una forma que podría ser evidentemente infinitamente más poderosa y más influyente en la medida en que más gente se une a ese proceso y contribuye a ese proceso, a esa difusión de las ideas, a ese contacto personal que se necesita.
Entonces, personas que tengan eso, contactos de repente en Puerto Ordaz, otros en Barinas, otros en Cansuate y otros qué sé yo, en los distintos estados de Venezuela, organizar encuentros para darle a la gente directamente. Y de esos encuentros salen personas que están, entonces inmediatamente se activan para difundir esas ideas, para llevarlas a sus entornos personales, a sus amigos, a sus colegas de trabajo, a sus familiares, etcétera. Y entonces así es como se va creando una tendencia. Y en la medida en que estas ideas se vuelvan tendencia, pues entonces el país dejará de escuchar el cuento chino. Y la MUD por su propio peso caerá, pues, que es lo que tiene que pasar, porque realmente la MUD no merece liderar este proceso, porque sus decisiones han sido equívocas, todas sus decisiones han sido equivocadas, y las decisiones que están llevando a cabo ahorita son un disparate, están llevando al país a un nuevo fracaso terrible. Están invitando al país a participar en una fiesta que está organizando el régimen, y para colmo además están llevando al país a pensar que el régimen no quiere hacer esa fiesta, cuando el régimen es el primer interesado en montar esa fiesta. La controla al 100%. Entonces están llevando al país a una trampa, pues, a otra trampa, otra vez. Entonces dicen, no, que vamos a defender los votos, y vamos a salir, y vamos a cuidar las mesas y la cosa. Mentira, eso no va a pasar. Está demostrado que más del 50% de las mesas nunca tienen testigos de la mesa de la unidad, pues no les interesa tenerlos. Y más allá de eso, van a salir una cantidad de diputados de la MUD electos, porque el régimen es estúpido, el régimen va a entregar bastantes curules a la MUD. ¿Y quién de esos individuos que salga con un curul va a decir que hubo un fraude, que hubo una farsa? ¿Qué otro va a defender si ya ganó? Entonces cualquier persona que quiera decir que ese proceso es una farsa, se queda como un loco en el desierto hablando solo, porque los principales interesados, que son los candidatos, están avalando el proceso, lo están legitimando, están diciendo que estuvo bien, y ellos salen electos. Entonces están demostrando que hay una democracia, pues, y están otra vez legitimando el régimen, le están quitando la cara de tirano, de dictador, de no sé qué, y están poniendo ante el mundo que aquí hay una democracia y que aquí se pueden discutir las ideas en un parlamento civilizado, cuando tenemos como país la descripción que yo he hecho. Entonces el señor que interviene y que dice que a su vecino lo mataron ayer y que es empresario y no puede tener su empresa, no puede ser como empresario porque la situación del país no se lo permite. Bueno, esa es la historia que se multiplica a la N potencia. Todos los venezolanos en este momento tienen esa historia. Entonces yo creo que lo importante es que nos empoderemos otra vez como sociedad civil, que nos rompamos ese lavado cerebral que nos hicieron durante tantos años diciendo que la antipolítica había sido un error, que había que dejarle la dirección de la orquesta a los políticos profesionales. Ese fue el grave error. Entonces la sociedad se retiró de la política. Y en una situación como esta, como la que nosotros estamos, en todas las situaciones, porque toda sociedad requiere que su ciudadano sea político y le interese la política. Porque la política precisamente es la arquitectura de una sociedad y todos tenemos que participar en la arquitectura de la sociedad en la que vivimos. Pero en una situación como la que estamos viviendo actualmente, con mayor razón, la sociedad, todos tenemos que ser políticos en este momento. Porque la política es lo que está destruyendo el país. Entonces, todos nosotros tenemos que sentirnos vinculados con ese proceso. Y tenemos mucho que decir en ese proceso. Aquí no hay estrellas de cine, por decirlo de alguna forma. Aquí todos tenemos que ser estrellas. Todos y cada uno de los venezolanos. Porque nos están quitando el país. Entonces, que nos quiten el país no es un problema de Henry Falcón, o de Ramos Alup, o de Capriles, o de López, eso no es problema de ellos nada más. Es problema de todos nosotros. Porque si perdemos el país, no es Capriles el que perdió el país, es cada uno de nosotros que perdió el país. Por eso que yo digo que lo que pasó en abril de 2013 no era un problema de Capriles, es un problema de Venezuela.
Entonces, que escondan esa farsa, ¿no? Capriles no tiene derecho a esconder esa farsa. Y a decir que él por evitar no sé qué, entonces no peleó el fraude. Todos nosotros tenemos algo que decir allí. Y no podemos permitirle que él se salga con las suyas en ese sentido. O que la MUD se salga con las suyas. Porque no es un problema de la MUD, es un problema de todos los venezolanos. Que estamos perdiendo el país, estamos perdiendo la libertad, estamos perdiendo la vida. Entonces ya basta, además, esos representantes que han demostrado que sus decisiones no hacen otra cosa que consolidar al régimen. Maduro es presidente, por Dios. Un hombre que en una situación normal no llegó ni siquiera a ser chofer de un metrobús, porque se la pasaba reposando en el metro de Caracas. Es presidente de Venezuela. Se robó unas elecciones, llegó a ser candidato por unas decisiones inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia que Capriles dijo que había que aceptar porque eran del Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces le permitieron ser candidato cuando no podía ser candidato. Y hoy es presidente. Y esa es la consecuencia de la política de los políticos profesionales. Bueno, esas son las decisiones que tomaron. Sus decisiones avalaron que Maduro fuera candidato y que fuera presidente. Y después fueron a celebrar con él en Miraflores en diciembre de 2013 y a cantar el himno nacional coreando a Hugo Chávez y hablando del legado de Chávez, reivindicando a Chávez y la figura de Chávez, porque ellos van a conquistar el corazón de los chavistas. Eso es como si de repente después de la posguerra, durante la posguerra en Alemania salieron unos cuantos a decir, bueno, vamos a reivindicar el legado de Hitler, porque en Alemania todavía hay mucha gente que quiere a Hitler. Entonces vamos a hablar del legado de Hitler, pues, a conquistar el corazón de los hitlerianos, de los nazis. O después de Stalin, después de los campos de concentración y los 60 millones de muertos que están sobre los hombros de Stalin. No, pero hay muchos rusos que todavía quieren a Stalin, entonces vamos a conquistar el corazón de los stalinistas. Vamos a hablar bien de Stalin, del legado de Stalin, que Gorbachev está dañando. No, vale, no puede ser, eso es inaceptable a estas alturas de la historia. Entonces yo lo que creo es que tenemos que empezar a tener más confianza en nosotros mismos y a empoderarnos, a reivindicar el poder que tenemos nosotros como ciudadanos en el día a día de la política nacional. Eso es fundamental. Cambio. Ok, bueno, mientras supongo que Alfredo abrirá el canal de nuevo para continuar con la ronda de preguntas, doctor, yo aprovecho, yo soy el CACA, vengo en representación del canal Venezuela Unida SOS, el canal hermano. No vengo aquí a contarle mi vida, pero entiendo su frustración, su molestia. Cada día, entre comillas, me parto la cara, ya ni siquiera con los chavistas, sino con la misma gente de la oposición, por este mismo tema, ¿no? Parece increíble que después de 16 años parece que esta gente no entiende la seriedad del asunto y todavía no han puesto los pies sobre la tierra. Yo tengo claro que la salida es pues apegarnos a los artículos de la Constitución, el 350 y el 333, desconocer al régimen como ilegítimo que es. Y bueno, la pregunta sería, mire, hay mucha gente que, bueno, piensa así y dice, bueno, salimos a la calle, llega la noche, nos vamos, nos mantenemos, estamos otra vez el otro día, nos mantenemos, ¿qué hacemos? Viene la represión, nos vamos, volvemos, exactamente ¿qué hacemos? O está la opción, por ejemplo, del paro nacional, no sé, quedarnos todos en casa y no salir y esperar a que surja una especie de caos, y bueno, de esa forma intentar quebrar los cimientos del régimen a ver si cae. Pero la pregunta exacta es cómo llegar a esa junta de transición. ¿Cuál, según usted, guíenos y aconséjenos cuáles serían los pasos, pues, directamente,
que usted aconseja que debemos hacer, porque la verdad que llega ahí un vacío de pensamiento en lo que nos encontramos la mayoría y no sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer por esa misma falta de liderazgo, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches, Cambio. Saludo por ahí, doctor Sosa, ¿cómo está? A mí me gustaría preguntarle, bajo su experiencia profesional, ¿cómo ve usted hoy en día las leyes venezolanas, el Palacio de Justicia, cómo está funcionando, los magistrados, fiscales públicos, para que tenga, nosotros lo sabemos, pero quiero que usted se lo diga a la gente de otras partes del mundo que nos están escuchando? Tengo amigos aquí mexicanos, puertorriqueños y de cualquier otra parte, según su punto de vista, quiero que me den una explicación para que la gente sepa cómo funciona hoy en día las leyes venezolanas. Buenas noches para todos, Cambio. Buenas noches, doctor Juan Carlos Sosa Púa. Quisiera hacer una pregunta que siempre he querido hacérselo a algunos invitados. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de un día D en Venezuela, así como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial? Para mí sería la única forma de salir de esto. Cambio. Adelante, doctor, puede empezar con las respuestas. Cambio. Se cayó. Cambio. Ahorita está ese tema de los narcosoles, del cartel del sol. Ese debería ser el gran debate nacional en este momento. Los diputados de la MUD deberían estar siguiendo una investigación exhaustiva de ese tema y llegar hasta las últimas consecuencias en ese sentido. No, eso no se habla. No se habla. El dólar llegó a 400. Superó la barrera de los 400. Eso no se habla. La tasa de asesinatos más alta per cápita. Eso no se habla. Del sector petrolero completamente entregado a las peores fuerzas del mundo. Un país con las principales reservas ya no pinta nada en el mundo petrolero internacional. Pero de eso no se habla. Todo el aparato productivo nacional quebrado. No hay alimentos por ninguna parte, no hay medicina. La gente le están sellando una marca en el brazo para que pueda comprar, si es que consigue. No hay papel higiénico, no hay luz, no hay agua. Pero de eso no se habla. La soberanía del país entregada a las peores fuerzas del mundo. Pero de eso no se habla. Todo el Estado secuestrado por una fuerza extranjera, pero de eso no se habla. Lo que se habla es de las elecciones y de los candidatos y de los acuerdos de los políticos y la bla bla bla. Entonces, mientras nosotros mantengamos esta situación, es muy poco probable la libertad. No nos merecemos la libertad, vamos a empezar por ahí. Porque un país que anda en esa guachafita no se merece la libertad, se merece la esclavitud. Porque la libertad es una conquista y la libertad es una cosa seria. Y si la gente no entiende la importancia de la libertad, no entiende nada en la vida, no entiende nada. El sistema político nacional en este momento y el liderazgo político no entendió lo que significa la libertad. No entiende la importancia de la libertad. La libertad no solamente de expresión, la libertad de empresa, la libertad de generar riqueza, la libertad de darle la educación a tus hijos que tú quieras, la libertad de poder viajar por el mundo, la libertad de poder generar prosperidad en tu propio país, la libertad de darle la mejor educación a tus hijos en tu país, la libertad de poder caminar por las calles en la noche, la libertad de poder reunirte con un amigo en un café a las 7 de la noche en una plaza pública y discutir sobre el mundo, sobre el arte, sobre la música, sobre la arquitectura, sobre las cosas, la tecnología, las cosas maravillosas del mundo. Eso es la libertad. No, aquí no. Aquí todo son las elecciones.
Entonces no merecemos la libertad si asumimos esa actitud. Entonces lo primero es enseriarnos, y ese enseriamiento se tiene que transformar en una tendencia nacional. El país tiene que amar su libertad, tiene que exigir su libertad. No la guerrita y la cosa, y la abrazo a la viejita, y los niñitos, y la cosa, el barrio, y la canchita que estoy haciendo aquí, el título que estoy regalando allá. No, vale, eso no es. Métete en el barrio, y mira cómo patea barrio, y cómo no sé qué, y mira cómo le importa al pueblo. El pueblo no quiere eso, el pueblo quiere libertad, el pueblo quiere prosperidad, el pueblo quiere salir de abajo, el pueblo quiere de verdad tener una vida digna. Eso es lo que necesita el país. Pero los líderes de la política no están ofreciendo eso. Están ofreciendo mediocridad, están ofreciendo esclavitud, están ofreciendo resignación. Pero si la gente sigue escuchando a esos líderes, le sigue dando poder y le sigue dando representación, entonces ese día de nunca va a llegar. Porque esa no es la propuesta del sistema político en este momento. La propuesta del sistema político en este momento es la resignación. Punto. Bueno, yo creo que eso responde. No sé si había, cuál era la otra pregunta. Ahora no estoy, no sé si respondí. Podemos pasar ahora, si me faltó una pregunta, que creo que sí me faltó, no estoy seguro, pero si me faltó, por favor me la recuerda, y podemos pasar al último bloque de preguntas ahora. Podemos aceptar 5 preguntas en vez de 3. Ok, cambio. Muy buenas noches, Venezuela Infórmate. Muy buenas noches, doctora Silva. Un placer escucharlo. De acuerdo a todo lo que he escuchado, valga la redundancia, esta noche, nos encontramos ante una encrucijada que yo la llamaría la cultura del venezolano. Porque todo lo que se ha dicho aquí es cierto. Los votos no es la salida, los militares no son la salida. El pueblo realmente lo que está buscando hoy en día es sobrevivir, no se está centrando en el problema central para resolver los problemas que a cada uno de ellos les acontece. Los políticos lamentablemente pues quieren que el pueblo trabaje para ellos cuando ellos son los que deberían de trabajar para el pueblo, por lo tanto no sirven. Tenemos la parte diplomática que está haciendo su papel, pero eso es sumamente lenta y no podemos esperar por ella porque el problema lo tenemos que resolver nosotros. Entonces estamos realmente ante una encrucijada que se llama cultura, la cultura del venezolano, por lo menos así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocada. Entonces, todos los días tenemos este trabajo de hormiguita, de hablar, el boca a boca, el Twitter, las redes sociales, lo que se quiera. Pero entonces, ¿cuál es realmente, cómo podemos realmente la salida? Porque el camino es muy cuesta arriba, porque una cosa es salir de este régimen. ¿Estaremos preparados para para una vez haber salido de este régimen, enfrentar lo que nos viene? Cuando tenemos un pueblo que lamentablemente ha estado sumido en la ignorancia y ha sido manipulado a diestra y siniestra de todo poco de gente que, como bien dijiste hace un buen rato, hay que sacar de aquí, cambio. Estoy de acuerdo, KL Venezuela Valgo. Y en ese sentido, yo quiero agregar, ¿será que la resistencia en este momento no estamos enfrente, además de la encrucijada, al desafío de meternos de lleno en esto? O sea, de dar la cara, de meternos en la política, aunque la resistencia en sí misma por concepto se basa en otros principios, pero ¿cómo atendemos la necesidad de la sociedad civil, de líderes, de propuestas? ¿Qué tenemos para ofrecer? Además de lo que ya sabemos, y estamos claros, sí, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, y generamos concientización, y como tú dices, en el boca a boca, ahí estamos, pero ¿será que ha llegado el momento de que la resistencia pase a otro nivel? Y nos unamos y nos identifiquemos como fuerza política, como alternativa. Es algo que
Resistencia a un Bolívar tiene en mente, aunque nunca ha querido estar en la política, pero a veces se siente como una obligación y como un deber, como por la sociedad civil en donde está, lo que tú dices, ¿dónde estamos? La cultura, y cómo nos posicionamos delante de esto. Nosotros podemos tener ideas brillantes, podemos tener reflexiones increíbles, podemos saber dónde está la cosa, dónde está la falla, pero ¿qué hacemos con eso? Tal vez nos toca, aunque no queramos, nos toca meternos y configurarnos como una alternativa. Buenas noches, doctor. ¿Se me cayó? Disculpe. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su percepción sobre el hecho que el CNE, como buen peón del ajedrez comunista, hasta el día de hoy no ha fijado la fecha para la farsa eleccionaria? ¿Es factible que no haya elecciones en el país? Cambio. Disculpe, estaba formulando yo una pregunta. Doctor, yo quisiera que reflexionáramos sobre algo. Después de tantas reuniones, conferencias, exposiciones, foros, conversatorios a los que usted ha sido invitado, yo quiero saber qué sensación tiene usted de la participación. Que no sea simplemente la de recibir información, la de recibir y dar. ¿Qué sensación tiene de la gente? Yo creo que la salida de todo esto es a través del empoderamiento, definitivamente, pero del empoderamiento espiritual, para retomar y recuperar los valores y la conciencia de los venezolanos, sobre todo de lo que se ha perdido, y para lograr algo muy importante que usted lo dice muchísimo en sus exposiciones, el estandarte de libertad. Y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Ya usted comenzó su exposición con una gran lista de todas las cosas terribles que hay en el país, sobre todo de todos los ilícitos. No podemos estar hablando de elecciones cuando tenemos un secuestro completo de todos los poderes. O sea que ya ahí no tenemos rumbo. Y yo creo que ya es la conciencia del venezolano, de que definitivamente tome cartas en su respecto. Bueno, amigos, vamos a permitir una última pregunta para después proceder con el cierre del canal y las respuestas del doctor Juan Carlos Sosa Asprúa. Adelante, la última pregunta, cambio. Buenas noches, por aquí Luna Guerrera 60, doctor Sosa. De verdad mi admiración y mi aprecio, lo he estado siguiendo, quizás yo lo he estado siguiendo desde el 2002 con el movimiento Fénix, y creo que usted es una de las pocas personas que ha estado en contra de la comparsa electoral, como usted le ha llamado. Y creo que dentro de Venezuela, uno de los muy pocos los que se han enfrentado ante la MUD. Ahora mi pregunta es la siguiente. Desde el escenario de una transición hacia ya pasando por todo ese día D, como se acaba de hablar en estos momentos, ¿usted estaría capacitado o usted cree que usted pudiera participar en esa transición? Debido a que sabemos que para eso se necesitan más o menos de 7 a 9 miembros para conformar esa junta, bien sea cívico-militar o sea una junta cívica. ¿Usted cree que pueda pertenecer a esa transición, doctora Asprúa? Y mi respeto nuevamente para usted. Gracias. Perdón interrumpir, pero antes de eso, ya que es la última pregunta, yo quería traer otra cosa a colación. Creo que la resistencia necesita formación en estrategia. El régimen nos lleva 3 pasos adelante todo el tiempo. ¿Cómo podemos, la resistencia, aprender a llevarle por lo menos medio paso adelante al régimen? Porque ellos ya saben, ellos ya tienen calculado todo. Podemos reaccionar, podemos ir a la calle o no podemos, o podemos esto o no podemos aquello, y ellos ya están preparados para cualquiera de los escenarios. Y la resistencia necesita urgentemente aprender de ese tipo de estrategia, porque basta ya de que estos tipos nos tengan 3 pasos adelante a cada movimiento que nosotros hacemos. Entonces, esa es mi última pregunta para cerrar, y me disculpan que me metí. Cambio.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por las preguntas a los usuarios. Puede proceder con las respuestas. Adelante, cambio. Sí, evidentemente el tema de la participación política, de la resistencia, de cómo se tiene que activar legítimamente en el actuar político, es una realidad innegable. O sea, eso necesariamente tiene que ser así. Yo creo que no se trata de si nos gusta o no nos gusta, se trata de que no queda más remedio que hacerlo. Y nos tiene que empezar a gustar, pues. En definitiva, si pensamos en el país que podemos construir haciendo eso. Es decir, la promesa del país que podemos lograr hace que ese sacrificio valga la pena. Entonces, el reto, no sé si me están escuchando, se está prendiendo aquí una luz, bueno, sigo. El reto entonces evidentemente es ver cómo todos esos grupos de resistencia que existen, bueno, nos vamos uniendo y nos vamos transformando en una organización más estructurada desde el punto de vista operativo, para que el actuar de ese grupo empiece a colarse, si se quiere, en el ambiente político nacional, con rostros menos prohibidos, si se quiere. Es decir, que se empieza a ver como que el actuar de la resistencia es un actuar perfectamente legítimo y perfectamente necesario, y además necesario del mundo de aceptar. Es decir, tenemos que transformarnos en un movimiento, en una organización que sea percibida por el mundo no solamente como un actor legítimo, sino como un actor necesario. Y esa es parte del trabajo, pero para lograr eso, ese objetivo, es fundamental posicionar los mensajes de la resistencia. Es decir, que cada vez más nos escuchemos con mayor posicionamiento, si se quiere, en lo que es la opinión pública nacional. Y ese es un trabajo que podemos hacer todos los días, difundiendo los mensajes, transformándonos en voceros de estas ideas y encadenándolas con otras personas que también a su vez se transformen en difusores. Entonces eso va a facilitar la creación de la organización, porque evidentemente todas estas cosas implican pues una cantidad de recursos implícitos que no son fáciles en un primer momento de obtener. Eso se va dando en la medida efectivamente que la organización comienza a tener cada vez más influencia. Y para que así sea, todos tenemos que poner de nuestro lado, pues todos tenemos que poner un poquito de nuestra voluntad y de nuestra persona, pues. Todos tenemos que darnos en ese sentido y dejar las mezquindades de lado. Es decir, tenemos que dejar las mezquindades de lado, en el sentido de que hay que transformarse, o sea, tenemos que transformar la organización de la resistencia en un objetivo muy claro. Entonces, todos aquellos que estemos buscando este objetivo de la libertad de Venezuela y de las cosas que se han hablado durante la noche de hoy, tenemos que dar un paso al frente y organizarnos y unirnos. Esa es parte, evidentemente, del trabajo que se está haciendo. Y allí lo concateno con la otra pregunta de, bueno, ¿cuál ha sido un poco mis impresiones en los viajes que estamos haciendo por el interior de Venezuela, en las conferencias que hacemos, las presentaciones, los contactos con las personas? Y lo que hemos visto es un país que está muy necesitado de este mensaje. Evidentemente, en un primer momento quizás a veces no tenemos la cantidad de gente que uno esperaría que a estas alturas deberíamos tener, por lo que ya la gente debería entender que es el país y lo que está pasando. Pero la realidad es que los partidos políticos tienen una base clientelar muy bien organizada y bueno, y están en toda Venezuela trabajando a diario con muchísimos recursos que nosotros no tenemos, recursos materiales que nosotros no tenemos. Entonces el trabajo nuestro es infinitamente más difícil, porque estamos haciéndolo con las uñas, literalmente.
con las uñas. Pero el contacto que recibimos cuando hacemos estas cosas es maravilloso. Es decir, la gente que nos escucha es gente que de verdad se casa con el mensaje y automáticamente se transforman en unos operadores y en unos activistas y en gente que realmente quiere concretar estas cosas. Y además hay una sed muy grande para escuchar este mensaje. Eso es lo que hemos visto. Hay una gran sed, mucha hambre por estas ideas. La gente necesita escuchar esto. Y eso es lo que hemos comprobado a nivel nacional con las presentaciones que hacemos y las queremos hacer cada vez con mayor intensidad. Por eso yo invito a los que nos están escuchando a que si pueden tener algún tipo de capacidad organizativa, conocen a gente que la tenga, bueno, actívenla para organizar presentaciones en toda Venezuela. Nosotros estamos en la disposición de viajar las veces que sea necesario y llevar este mensaje a donde sea que haya que llevarlo. Entonces, los que estén escuchando, que estén solidarizados con el mensaje y crean que lo que estamos diciendo es así, bueno, ayúdenos en ese sentido, pues, a difundirlo y a posicionarlo cada vez con mayor fuerza y con mayor poder. Y entonces la estructura de la resistencia se va también consolidando de esa forma. Y más temprano que tarde, bueno, efectivamente damos el gran salto a la política nacional de una manera muchísimo más cohesionada y con legitimidad. Evidentemente que eso es necesario. Y en cuanto a la pregunta de si yo estaría dispuesto, evidentemente que sí, obviamente que sí. Yo ya hace mucho tiempo que tomé esa decisión, que yo quiero ser parte de esa reconstrucción nacional, de ese renacimiento del país. Para mí es una misión de vida, pues, si se quiere. Entonces, en donde sea que me toque, evidentemente quiero que sea una posición que me permita dar lo máximo de mí mismo para el país, para esa reconstrucción, para ese renacimiento. Entonces, claro que sí. Evidentemente yo estoy haciendo todas estas cosas y me lo he tomado tan en serio durante tantos años, porque no es que es una improvisación de unos meses para acá. Son ya muchos años en esto. En el año 2002 ya demandé al régimen en todas las cortes del planeta por precisamente persecución política y porque sabía todas estas cosas. Desde el 2002 ya activo en esto. Y se han hecho muchísimas cosas en ese sentido. Lo que pasa es que, caramba, siempre ha sido navegando contra corriente. Porque no ha sido fácil. No es fácil tratar de llevar un mensaje que la gente no quiere escuchar. Y que la gente en un primer momento rechaza. Porque además confunden el mensaje con el mensajero. Entonces piensa que uno es lo que está diciendo. Entonces empiezan a asociarlo a uno de una manera negativa, pues. Radical, extremista, no sé qué, barriga verde, mil cosas que inventan las leyendas urbanas. Porque no es fácil no cantar en el coro el coro popular, pues. O sea, llevar la voz disidente, cuando toda la matriz de opinión, todas las fuerzas vivas del país, todo el sistema está queriendo creer un cuento chino, llevar el mensaje de la realidad, y además una realidad tan dura y tan tenebrosa, no es fácil. Ahora, nosotros hemos cargado con eso en las espaldas de hace muchos años ya, caramba, y no ha sido fácil, ¿eh? Pero bueno, finalmente como que la gente está empezando a escuchar, pero no porque no es que nosotros estemos empezando a hablar ahorita, para nada, y nos han vetado duro, y los costos han sido altísimos en ese sentido, muy altos. El veto, el rechazo, mil cosas. Tengo historias larguísimas en ese sentido. Pero aquí estoy, pues. Sigo dando la batalla, sigo en la lucha. Por algo será, pues. No será porque no quiero formar parte de ese renacimiento. Si no, hace mucho tiempo hubiera agarrado mi maleta y me hubiera ido. Si estoy en esto no es precisamente por amor al arte, porque soy masoquista, no.
porque estoy dando una lucha, porque creo en un país, porque creo en un destino que se puede construir y creo que el hombre puede cambiar sus circunstancias. Yo estoy convencido de eso y sé que muchas de las cosas que uno dice en un primer momento pueden sonar utópicas, fantasía, etcétera, irrealistas, y todas estas cosas que la gente pragmática le dice a uno. Pero la historia se cambia de esa forma. Todos los grandes retos de la humanidad empiezan, entre comillas, con utopías. Pero yo soy un gran convencido de que las realidades pueden cambiarse con voluntad. Y yo, la Venezuela que tengo en mi mente entre ceja y ceja, es una Venezuela por la que vale la pena luchar y por la cual yo he entregado mi vida, porque mi vida la he entregado a esta lucha, completica. Y en ese sentido hablo con toda la autoridad moral del mundo, porque completica la he dado. No, le decía que evidentemente estoy abierto a futuras participaciones en otros canales de Celo también. Comuníquese por favor conmigo eso a través de mensajes directos por Twitter o por mi correo electrónico, que ya se los di, venezuelafenix@gmail.com. Y bueno, básicamente quiero expresarles que ha sido muy grato esta noche tener la oportunidad de tener esta ventana y de conversar con todos ustedes en todos los lugares del mundo donde se encuentren. Sé que están muy pendientes de Venezuela y están dando una batalla y una lucha importantísima, valiosísima. Yo lo que quiero es básicamente recordarles que, bueno, no hay que recordárselo porque sé que ya todos ustedes eso lo saben perfectamente, pero siempre es bueno decirlo. No podemos perder para nada la esperanza. Estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, en donde es muy fácil perder la esperanza, perder la confianza en el país, perder la confianza en las cosas que podemos lograr. Yo me obligo a mí mismo a ser optimista. Insisto en ese sueño de país que tengo, que sé que es el mismo de ustedes, y no podemos para nada bajar la guardia. Hay que recordar que al final del día esta gente está totalmente al margen de la ley, está al margen del buen ser, está al margen de los valores humanos, y esa es su principal debilidad. Esto es un sistema que se mantiene por su vileza y por el miedo de la gente y por supuesto la complicidad de un sistema político que no estuvo a la altura de la historia. Pero en el momento en que nosotros realmente queramos, en el momento que logremos empoderarnos, organizarnos, dar ese paso de frente como una fuerza, van a suceder cosas maravillosas, van a suceder milagros. Lo que creemos que es imposible se va a empezar a vislumbrar como algo perfectamente posible. Entonces, básicamente eso, yo quería recalcar ese sentimiento. Quiero que nos demos fuerza entre nosotros y la mejor forma de hacerlo es, como bien ustedes mismos han dicho, participando, promoviendo estos programas, promoviendo estas intervenciones. El teléfono me está dando problemas, entonces no quiero fastidiarlos con eso. Básicamente, nuevamente agradecerles, vamos a mantenernos en contacto. Les pido encarecidamente que se transformen en difusores de este mensaje, de estas ideas. Ayúdennos realmente a crear esta tendencia, este posicionamiento en la opinión pública nacional, para que la gente cada vez se atreva más a pensar en voz alta, porque estas ideas las tenemos todos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo que pasa es que la gente a veces le da miedo expresarse. Hay que quitarse ese miedo, hay que recordar que la verdad está de nuestro lado, si nosotros tenemos toda la fuerza, porque en definitiva estamos del lado correcto. Entonces no podemos hacer prohibido un mensaje que es perfectamente natural y necesario en este momento que estamos atravesando en Venezuela, los venezolanos y todos los venezolanos que se encuentran en el mundo entero con su corazón enterrado en Venezuela. Entonces vamos a creer en nosotros mismos, vamos a creer en esta lucha y sigamos adelante con mucha fuerza, con mucha voluntad y con mucho optimismo. Muchísimas gracias. Cambio y fuera. Un abrazo a todos.